damos la bienvenida a los que se están conectando a las redes sociales. Gracias por conectarse. Esperemos que sea de bendición esta hora de estudio que vamos a tener esta mañana. De igual manera, los que estamos aquí presentes nos ponemos de pie para empezar el servicio. Vamos a orar para empezar este estudio. Amén. Gloria a Dios. Padre, Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos des entendimiento a tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, para adorarte, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, porque eres fiel a nosotros, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, para glorificar tus santos nombres, Señor. Digno eres de alabanza, Señor, digno eres de adoración, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre Santo. Oh, Señor Santo, digno eres, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, Padre Santo. Que seas tú, Señor, que hable esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, que nos des entendimiento a tu palabra, Señor. Oh, digno eres, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, para llenarnos de ti, Señor, de tu presencia, Señor Santo. Oh, Padre Santo, haznos digno de tu palabra, Señor Santo. Te pedimos por los que vienen en camino, Señor, sea tú con ellos, Padre Santo. Digno eres, Señor. También te pedimos por los que están enfermos, Señor, dale salud, Señor. Tú conoces los corazones de todos mis hermanos, Señor. Cumple sus peticiones, Señor. Digno eres, Señor, de alabanza, Señor. Limpia los aires, Señor. Limpia todo el área, Padre Santo. Que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para agradarte a ti, Señor. Digno eres, Señor, de alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo. Y la iglesia dice, amén. Tómense lugares. Bueno, me imagino que todos tenemos nuestro libro. El que no tenga, levante la mano. A lo mejor tiene. El hermano Amilcar dice que no tiene uno. A ver si le proveen uno por ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. En pleno abril con un friazo, pero seguimos adelante, amén. Ok, en el estudio bíblico en el capítulo 6, el cristiano en la política, en la lección 6. La base bíblica, Esther, capítulo 9, verso 3, el 4, 10, 1 y 3. Daniel, capítulo 6, verso 1 al 5 y el 10. Objetivos: evaluar la participación de hijos de Dios en la política. Interiorizar la disposición a servir en oficios de eminencia en las naciones. Modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno. Pensamiento central: la administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ello y ejerzan autoridad bajo los parámetros de la palabra. El texto aéreo: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Voy a invitar a mi hermano Amilcar que me lea la lectura antifonal. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Se lee en el libro de Esther, capítulo 9, 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a todos los príncipes de las provincias, de los sátrapas y capitanes y oficiales del rey, aprovechaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias.
Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre las grandezas de Mardoqueo, Mardoqueo con el que el rey engrandeció, no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de los Medias y de la Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuraba el bienestar de su pueblo y hablaba paz para todo su linaje. Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino de 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuentan para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en poner sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel de los relacionados al reino, mas él podían hallar ocasión alguna o falta por él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hay contra este Daniel ocasión alguna para causarle, sino que ha hallado entre él en relación con la ley de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, le daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos la historia de Esther? Amén. Regresando un poquito atrás, Mardoqueo fue puesto en puesto importante en el gobierno, porque descubrió que querían matar al rey Asuero. Amén. Y su prima Esther ya era reina. Está bonito toda esa historia, pero de ahí empezó todo. Cómo fue que Mardoqueo fue puesto en un puesto de eminencia. Y ya de aquí, y Amán, que era enemigo de ellos, quería matar a todo el pueblo judío que vivía todo en esas provincias. Y ya de que empieza aquí que todos los príncipes, sátrapas, todos tenían temor a Mardoqueo, porque él ya estaba casi al nivel del rey. Amén. Introducción. El tema de este estudio ha sido muy discutido por la iglesia y nunca parece llegarse a un acuerdo. Muchos opinan que el creyente no debe ejercer puestos en los gobiernos, y otros creen que es una bendición que hombres y mujeres piadosos sean los que administren justicia en las naciones. Un análisis sistemático de este asunto a través de la Biblia será beneficioso para saber la voluntad de Dios al respecto. Veremos cómo Dios instituyó al gobierno y la manera como permite que hombres justos ocupen posiciones de eminencia. También nos llevará a concluir que aquellos que Dios ha llamado para el santo ministerio no deben cambiar su profesión para servir a la política. Pero los que no tienen un llamado específico al ministerio dentro de la casa de Dios pueden llegar a ser servidores públicos que administren equidad y justicia al pueblo. Algo que se pone uno a pensar.
¿Cómo estamos viviendo actualmente hoy en este momento? ¿Qué necesitamos ahorita todos los ciudadanos? Me metí mucho en el pensamiento central. Dice, la administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ello y ejercen autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. Se ponen a pensar ahorita, ¿hay justicia ahorita? Nunca ha habido justicia. ¿Habrá justicia para todos? ¿Hay equidad en estos momentos? Ahorita lo que está pasando a todo mundo nos está afectando. Pero afecta más los de bajos recursos, a los adinerados no tanto. Ahorita en la política necesitamos hombres piadosos, como dice aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos corresponde a los cristianos hacer en este momento? Exactamente, orar por ellos. ¿Y en qué debemos confiar nosotros? En Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar los que están en puestos de eminencia. Dice Daniel 2:21 que Dios quita reyes y pone reyes. Solamente el Señor sabe. Amén. Pero los que no tienen llamado específico al ministerio dentro de la casa de Dios pueden llegar a ser servidores públicos que administren equidad y justicia al pueblo. No solamente en este país, en México, yo creo más para Centroamérica, Sudamérica. Hemos visto mucho de esos. Amén. Desarrollo del estudio. Mardoqueo tuvo un puesto político en el reino de Persia. Esther, verso 9, capítulo 9, verso 3 al 4, 10, 1 al 3. Punto A. Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición. Capítulo 9, verso 3 y 4. Estos versículos presentan a uno de los hombres más dignos de Israel. El versículo 3 hace claro que por disposición divina, Mardoqueo llegó a ser hombre clave en el reino de Persia. Recordamos la victoria que Dios había dado a los judíos contra sus adversarios, Amán, el gran enemigo de los judíos. Había sido juzgado y condenado a muerte con todos sus hijos. El versículo 3 también explica que los líderes políticos del reino de Persia apoyaban a los judíos debido al temor que sentían hacia Mardoqueo. Esta es una relevancia de la inminente autoridad que Dios le dio a este primo de Esther. Fue tal el respaldo divino que su persona se hizo digna de ser temida por altos oficiales del gobierno. ¿Quién iba a pensar que Mardoqueo, después de que ya le tenían hasta la soga puesta en el patio, iba a dar un giro radical? Nosotros no sabemos los planes que tiene Dios para nosotros. ¿Cómo sabemos si Dios tiene algo grande para nosotros? Lees la historia de Esther y no te cansas de leerlo. Cómo Dios obró ahí desde que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cómo fue que Esther fue escogida. Ahí estuvo la gracia de Dios desde abajo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque ellos estaban
siempre fiel al Señor. No se involucraban a la cultura que había en ese lugar. Por eso mismo dice aquí, fue tal respaldo divino que su persona se hizo digna de ser temida por los altos oficiales del gobierno. De este modo, los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales quedaron sometidos voluntariamente a Mardoqueo. Dice aquí algo importante, dice, de aquí aprendemos que cuando un hombre de Dios está al gobierno, no tiene que imponer su autoridad con mecanismos coercitivos, porque Dios mismo lo respalda. Ahora, dice aquí algo importante, dice que no podemos, alguien que está en el gobierno o alguien que tenga un puesto de eminencia no puede imponer a alguien, forzar a alguien. Por eso dice aquí, no tiene que imponer su autoridad con mecanismos coercivos porque Dios mismo lo respalda. O sea, dejarle todo a Dios. Él va a hacer todo. El versículo 4 nos recuerda que Dios exalta a los piadosos. A veces los coloca en puestos de autoridad en los gobiernos de la tierra. Como Dios estuvo todo el tiempo con Mardoqueo, ¿por qué? Porque él era el Dios a Dios. Era leal a su pueblo. Un hombre de Dios tiene el respaldo divino. Ahora dice, nos recuerda que Dios exalta a los piadosos, a veces los coloca en puestos de autoridad en los gobiernos. ¿Qué podríamos aprender de piadosos? Actuar con bondad, con misericordia y compasión por el prójimo, con justicia. Porque de nada nos sirve si nos aprendemos toda la Biblia de derecho al revés y no la aplicamos. De nada nos sirve saber versículos porque no la aplicamos. ¿Cómo queremos que Dios nos dé un puesto hasta de jefes donde andamos? De supervisor, manager. ¿Quién no quiere un puesto así? Pero ¿y cuál es el requisito que nos pide? ¿Cuál es el requisito? Voy a invitar a mi hermano Héctor que me lea el punto B. Lo veo con muchas ganas de leer. No, antes de que diga rápido, despacito, lo regular. Dios los bendiga. Amén. Eh, Pegas al micrófono, hermano. sí, lo que usted diga, mi general. Dice, desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bien de su pueblo. Como José fue protección para su familia en Egipto, también Mardoqueo fue colocado en eminencia para servir de muro protector al pueblo de Dios. Asuero impuso tributo a toda la tierra, a pesar de que no era un rey piadoso. Se nota que tenía capacidad administrativa. Todo el que esté a la cabeza de un gobierno debe administrar sabiamente las finanzas, pero sin agravar el yugo de los ciudadanos respecto a los impuestos. La grandeza de Mardoqueo estuvo determinada por la acción del mismo rey gentil. En la Biblia hallamos diversos ejemplos de reyes paganos que hicieron bien a los intereses de Dios. Dice, uno de ellos fue Ciro, al cual Dios llama mi siervo, porque fue útil en la orden para reedificar a Jerusalén. Debemos orar por los que están en eminencia para que puedan servir a los intereses del reino de Dios y a la defensa del pueblo. El secreto de Mardoqueo de ser engrandecido como servidor público estuvo en no mirar por los intereses propios, sino procurar el bien para todo su pueblo. Por tanto,
si un creyente alcanza una posición de gobierno, debe usar su posición para defender los derechos de sus hermanos en la fe y comunicar la palabra con gracia y paz. Dios les Amén. bendiga. Gloria a Dios. Alguien que me busque Mateo 5:16. Bueno, dice aquí, como José fue protección para su pueblo, todos sabemos la historia de José, amén, que también fue gobernador en Egipto. Y también cómo fue él que desde abajo el Señor lo fue llevándolo a un puesto grande. Y de ahí que dice, Asuero impuso tributo a toda la tierra. Estuve, bueno, en el libro el otro libro me enseña que la palabra hebrea es servicio, que significa que tributo significa servicio en la palabra hebrea. Ahí que dice que a pesar de que no era un rey piadoso, se notaba que tenía capacidad administrativa. Ahí dice que como el rey Asuero servía a todas las provincias. Amén. Los pueblos le pagaban con su sembradío, sus cultivos, su pesca y todo. De ahí que dice que por eso tenía capacidad administrativa. Ahora dice, todo el que está a la cabeza de un gobierno debe administrar sabiamente las finanzas, pero sin agravar el yugo de los ciudadanos respecto a los impuestos. O sea, nos está dando ejemplo que el rey Asuero estuvo protegiendo al pueblo y él recibiendo lo que ellos le daban y no imponiendo que tienes que dar esto o por este servicio dame más o X cosa. Inciso 2, la grandeza de Mardoqueo estuvo determinada por la acción del mismo rey. Ahora, de Ciro, ¿quién fue Ciro? Ciro permitió regresar a Jerusalén a los judíos, a construir el templo, después de 70 años. Ahora la pregunta aquí es, o lo sorprendente pues, que fue un gentil. ¿Quién nos enseña aquí? ¿Y qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los cristianos? Debemos ponernos pilas, como dicen por ahí. Ahora los que están en puestos, dice aquí, debemos orar por los que están en eminencia, para que puedan servir los intereses del reino de Dios y la defensa del pueblo. ¿Cómo es que un gentil hace la buena obra? ¿Cuánta gente conocemos afuera que no es convertido a Cristo y ayuda mucho a la gente? A veces nosotros nos piden, nos queremos ayudar, no queremos ayudar. O a veces nos ponemos a hacer algo y es donde viene la queja. ¿Acaso eso agrada a Dios? Adelante, hermano. El Señor le bendiga, hermanos. Aquí hablando de Ciro, yo no creo que está hablando necesariamente de que uno no quiere hacer el bien. Amén. El contexto de que el rey Ciro fue el que dio la ordenanza que los israelitas regresaran a Israel, los hebreos regresaran a Israel, es porque ellos estaban en una cultura que no era de ellos. Nosotros estamos en una cultura que no es de nosotros. O sea, no es de comparar que los gentiles hacen el bien, pero los cristianos no hacen el bien. Aquí el contexto es que nosotros estamos viviendo una cultura que no es cristiana. Estamos viviendo en un país que ya no es un país bajo la guianza de Dios. Pero tenemos la Biblia para ver ejemplos. José, todos los mencionados aquí en la lectura antifonal, José estaba en una cultura que no era la cultura de José,
pero él Así mantuvo es. su integridad. Esther estuvo en una cultura que no era de ella y ella mantuvo su integridad. Así es. También el otro que mencionan es a Daniel. Daniel estuvo en Babilonia y él mantuvo su integridad, su consagración delante de Dios. Así es. Aquí no es el punto que hacen los gentiles versus que hacen los cristianos. Aquí es que estamos en una cultura que no es de nosotros. Ciro solo hizo la voluntad de Dios porque había un hombre de Dios con él. No era el líder, pero había un hombre de Dios en su corte. Así también esta lección a lo mejor a muchos de ustedes no les hace vital importancia, porque vamos a ser honestos, la mayoría de ustedes, de nosotros, venimos de familias de migrantes. Somos nuevos en este país. Son costumbres diferentes a las de uno, son leyes diferentes a las de uno, y algunos no tienen como ciudadanía para poder votar. Entonces esta lección a lo mejor por eso este tema no es muy bien tocado en iglesias hispanas. No se habla de cosas políticas en las iglesias hispanas porque somos una cultura diferente, de primera generación aquí en este país. Pero la importancia de esta lección es que tenemos ahí en los jóvenes, ahí en los niños, esa generación que sí es nacida aquí. Ellos necesitan conocer las escrituras, necesitan conocer nuestros valores, porque aunque estemos en una cultura que no es de nosotros, viendo a través de la Biblia, con el ejemplo de José, el ejemplo de Esther y el ejemplo de Esdras, de Nehemías, de Daniel, aunque estemos en una cultura que no es de nosotros, si vivimos una vida íntegra, especialmente si llegamos a ocupar posiciones, no tenemos que ser presidentes ni gobernadores. Exacto. Pero estar alrededor de personas así, que nuestra integridad cambie la manera de ellos pensar. Ciro y Darío fue convencido por la integridad de Daniel. Él vio la gloria manifestarse a través de Daniel. Así que yo no, con todo respeto, yo no creo que es que los cristianos a veces nos quejamos. Lo que aquí está hablando el comentarista es que debe haber cristianos ocupando posiciones en la política. Así es. Un ejemplo, Roe versus Wade, que aquí era la ley la enmienda constitucional que permitía el derecho al aborto a la mujer. Era un edicto que casi 70 años estuvo en poder, y en el 2019, porque hubo hombres piadosos en el gobierno que estuvieron advocando, peleando eso. En el 2000, cuando nadie nunca pensó que se iba a remover una enmienda constitucional, esa enmienda se removió. Ese es el poder que tenemos los cristianos cuando estamos en funciones de poder. El problema es que muchos de nosotros no nos queremos acercar a la política porque usamos eso de que Dios quita y pone reyes, pero también tenemos un derecho civil. Algunos de nosotros no lo tienen porque no son ciudadanos, pero si sus hijos son ciudadanos, usted tiene el derecho y el compromiso de, como padre, enseñarle lo que son nuestros valores según la Biblia, para que ellos tengan si es que van a votar o si es que van a ellos a ejercer un cargo público. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén, También hermano. tengo Mateo Gracias. 5:16. Sí. Si quiere que lo lea. Sí, ahorita te digo. Es importante eso. Nosotros no tenemos participación ahorita en la actualidad, pero nuestra generación sí. Debemos orar por ellos. ¿Para qué? Aquí mismo dice, debemos orar por los próximos presidentes, para que haya equidad y justicia en el pueblo. Ahora, sí. Ahora dice que el secreto de Mardoqueo de ser engrandecido como servidor público estuvo en no mirar en los intereses propios, sino procurar el bien para todo su pueblo. Por tanto, si un creyente alcanza una posición de gobierno, debe usar su posición para defender los derechos de sus hermanos en la fe y comunicar la palabra con gracia y paz. ¿Qué nos dice Mateo 5:16? ¿Tienes, Noé? Que el Señor le bendiga. Mateo 5:16 dice: así el hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así alumbra nuestros 5:16.
Así ilumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es esa luz? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que no nada más de venir a platicar, a hablar, sino que también hay que actuar. Porque es bonito hablar, conocer mucho, pero ahora vamos a hacer esto. Hay que hacer esto. Vamos a reunirnos para hacer esto. También eso hay que, por eso dice, debemos hablar y actuar. Porque las palabras se las lleva el viento. Amén. Así ilumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras. Glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Sí, hermano Máximo. Dios lo bendiga, hermanos. Con respecto a algo que Noé me enchinchó, decimos nosotros en mi país. Porque en base a lo que él dice, y ahora eso también que dice ahí en Mateo, que vuestra luz alumbre, ¿verdad? Primeramente, la palabra del Señor dice que nosotros somos luz. Y también dice que somos sal, no somos azúcar. Quiere decir que no tenemos que endulzar las cosas para caerle bien a nadie, sino que tenemos que ser sal. ¿Ve? Darle sabor a lo que no tiene sabor. A preservar también. Algo que yo escuché de la sal es que cuando agua con sal, por ejemplo, evita que tú tengas caries en la boca, en los dientes. Amén. Amén. O sea, te evita que tenga caries. Y si tiene, te ayuda a eliminarla poco a poco. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué el Señor dijo que seamos sal, pues no solamente para darle sabor, sino para evitar que la carie del pecado allá afuera dañe a la gente. Por eso, cuando el hermano Noel dice que nosotros, especialmente en los hispanos, ¿verdad? No nos queremos mucho involucrar mucho en lo que es política y eso. Sabe que cuando venían estas elecciones, yo estuve mirando y más o menos hice unas, porque estaba todo el mundo vuelto loco con estas elecciones. Entonces, yo estaba viendo más o menos unas encuestas que había, donde dentro de, solamente le voy a hablar del pueblo cristiano. De los millones que hay de pueblo cristiano solamente en Estados Unidos, por alrededor de la mitad estaba indeciso si iba a votar este año por estas elecciones. Entonces, estamos hablando de que si nosotros queremos leyes que vayan conforme a la de Dios, eso no va a pasar si el cristiano no toma su parte. Eso no va a pasar si el cristiano no se para y ora. ¿Ve? Porque sabemos que Dios quita y pone reyes, pero Dios quiere escuchar qué dice su pueblo. Por eso Jesús dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? No le importó lo que decían por allá, sino ustedes qué dicen, los de adentro. Entonces, si tenemos una nueva generación que está creciendo, como dice Noé, ellos fueron los que nacieron aquí, ellos sí. Entonces, a ellos, ¿qué pasa? Si a ellos nosotros no le enseñamos los valores cristianos, si no le enseñamos los principios cristianos, si no le enseñamos los mandamientos, cuando ellos sean grandes y puedan votar, ¿por qué tú crees que van a votar? Va a pasar lo mismo que está pasando ahora. ¿Tú sabes por qué ahora la mayoría de los que no querían votar? Cristianos. Porque primero van a favor de sus intereses. Primero van a darle un voto a donde primero me convenga a mí. Y después lo que le convenga a Dios. Pero cuando yo voy a tomar un voto primero, yo no estoy hablando si yo soy parte del gobierno. Yo estoy hablando como ciudadano. Si yo voy a dar mi voto, yo no voy a dar mi voto a quien me caiga bien. Yo no voy a dar mi voto a quien me dé papeles. Yo no voy a dar mi voto a quien me traiga mis bendiciones personales. Sino que antes de yo dar mi voto, primero yo tengo que verme. Yo tengo que primero ir a votar como un hijo de Dios primero. Antes de yo ser un ciudadano. Primero yo soy ciudadano celestial. Y después yo soy ciudadano en la tierra. ¿Qué primero yo tengo que ver? Que las leyes que quieran firmar no vayan en contra de Dios. Entonces, de dos candidatos que uno quiera traer, abrirle la puerta al infierno y que otro quiera cerrarle la puerta, primero yo tengo que ir viendo qué dice Dios. Y según lo que dice Dios, entonces que yo tengo que ir analizando a los partidos que hay
y según eso, no por quien me caiga bien, sino por quien vaya, se acerque más. Porque no vamos a decir que los que estén sean perfectos, Sí. ni que, ¿me entienden? Ni que son ángeles ni querubines. Pero dentro de las dos opciones que tenemos, bendito sea Dios, yo tengo que elegir el mejor. Pero ¿cómo yo voy a elegir el mejor? No por mis bendiciones, porque aquí yo voy a tocar una tecla ahora que a lo mejor mate 2 o 3 vacas sagradas. Pero si yo me voy a los mandamientos o me voy a la palabra, en ninguna palabra, en ninguna parte en la Biblia, Dios castiga la deportación. Amén. No, yo sé que esto no iba a recibir Sí, amén. sí. Pero en la Biblia sí habla en contra de la homosexualidad. La Biblia Amén. sí habla en contra de que Sí. saquen la Biblia de las escuelas. Sí es. Ve, la Biblia sí habla cuando nosotros nos tornamos, le damos la espalda a Dios, como dijo Noé, ya esta nación no es la que era. Esta nación se formó, esta nación, en base a principios cristianos. Cuando miramos los antecedentes, como por ejemplo el presidente Abraham Lincoln, antes de ir a una guerra, primero daba rodillas y decía, Padre, ayúdanos, porque eran gente cristiana. Churchill también, y así muchísimo. Primero oraban, ponían a Dios primero, y por eso sacaron el lema que dice, "In God we trust". Amén. En estos días yo vi ese letrero bien grande que iba, no me acuerdo por dónde, y decía así, en Dios creemos. Pero yo me puse a pensar y dije, ¿pero en cuál Dios? In what God you trust. Porque tú no me puedes decir a mí que yo creo en Dios, pero le voy a alegar la homosexualidad. Yo creo en Dios, pero voy a permitir que venga Sí, el aborto. Por eso sí viene una maldición a un país entero. No por una deportación. Por una deportación no viene ninguna maldición a un país. Y perdóneme que estoy hablando de esto, pero es la realidad, hermano. O sea, yo no te voy Así a, es. yo te voy a decir la verdad. Porque si a mí me deportan, a la única que le va a perjudicar eso a mi esposa, no al mundo entero. Pero si yo acepto la homosexualidad, si yo acepto que saquen a Dios de las escuelas, si yo acepto que venga el aborto y todo eso, eso va a maldecir al país entero, hermano. Entonces, por eso, cuando estemos, que vayamos a tomar una decisión gubernamental, ¿ok? O que vayamos a querer ir en favor a una ley, tenemos que primero ver los intereses de Dios. ¿Qué a Dios Así me es. interesa primero? No que me interesa a mí, ni que te interesa a ti, sino que le interesa a Dios. Y cuando el pueblo se pone de rodillas y ora y dice, Señor, como la iglesia primitiva que oraba, amén, cuando encarcelaron a Pedro, Así encarcelaron a Juan, aleluya. Dice que la iglesia se puso de rodillas y dice que mientras la iglesia oraba, el pueblo tembló la tierra, aleluya. Y ellos decían, Señor, nosotros vamos a seguir orando para que tú sigas por medio de tus siervos haciendo sanidades, milagros, prodigios. Y eso era lo que lo preservaba a la iglesia primitiva. Entonces, si nosotros queremos preservar los conceptos cristianos, los principios cristianos, y que nuestros hijos no repitan los errores de nosotros, tenemos que involucrar lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que ser el ejemplo y no puede faltar la oración en nosotros para que Dios quite a los corruptos y no se firmen leyes que nos hagan perder más, hermano. Amén. Así Amén. que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Por eso, ¿qué dice el título? El cristiano en la política. Aquí estamos aprendiendo que si es mejor o que no es mejor en la política. Ahora este estudio nos está enseñando qué debe hacer un político, cómo debe trabajar el político. No porque aquí dice que yo no estoy diciendo cosas que se va así o no va así, sino cómo es el deber de un político, un cristiano, ¿no? Cristiano en la política. ¿Cómo va a actuar un cristiano en la política? Ahora, nosotros estamos en una cultura diferente. Nuestra cultura está en nuestro país, pero tenemos que adaptarnos aquí. No siguiendo las tradiciones, pero solamente sirviendo al Señor vivo.
Ahora dijo, como leyó Mateo, ¿qué dice? Mateo 5:16. Todos los que son hijos. Así lumbre nuestra luz delante de los hombres. No está diciendo en qué país o dónde estemos, o no más allá o aquí, no más aquí, es donde estemos. No importa la cultura donde estemos. No importa donde estemos viviendo. Quisiéramos ir a Puerto Rico, conocer ahí. Ok. Daniel, ahora hablemos de Daniel. Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. Daniel sirvió a 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Amén. Igual que a José. José interpretó los sueños del copero, panadero y del faraón. Amén. Igual Daniel hizo con Nabucodonosor y Belsasar. Ahora, Dios estaba con ellos, por eso les dio ese privilegio. Los dos fueron puestos en puestos de eminencia, cargos importantes en los gobiernos. Los dos agradaban a Dios. Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. Daniel 6, 1-3. Punto A. Daniel alcanzó gran jerarquía en el reino de Darío. Capítulo 6, verso 1 y 2. Daniel alcanzó gran jerarquía. Daniel es otro ejemplo de un creyente que participó en la política de una nación pagana. Los versículos 1 y 2 de Daniel muestran que cuando Dios quiere enaltecer sus siervos y colocarlos. Antes de seguir, alguien que me busque Mateo 25, 21. Mateo capítulo 25, verso 21. Los versículos 1 y 2 de Daniel Daniel 6 muestran que cuando Dios quiere enaltecer a sus siervos y colocarlos en eminencia, puede usar aún los reyes. En este caso, usó el rey Darío para situar a Daniel como uno de los 3 gobernadores de todo aquel imperio. Subordinados a Daniel y a otros 2 gobernadores estaban los 120 sátrapas que tenían la función de ejercer gobierno en diferentes regiones del imperio. Esta responsabilidad era muy seria para Daniel, pues su desempeño tenía que ver con la seguridad misma del rey. Al mirar esta jerarquía en la que Daniel fue situado, descubrimos que la fidelidad a Dios es directamente proporcional al nivel de confianza que se pueda generar en los que nos rodean. El historial de Daniel con otros reyes antes de Darío era suficiente para colocarlo en este nivel tan alto del gobierno. Debemos aprender a ser fieles en lo poco y Dios mismo se encargará de hacernos útiles en una posición mayor. ¿Quién tiene Mateo 25, 21? Adelante, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo también quisiera, hermano. Amén, adelante. Como dijo el hermano Máximo, que no somos de azúcar, amén. Hay algo que para que un buen cristiano dé buena función en la política, hermano. Amén. Porque para gobernar una nación, un estado, hermano, un distrito, ya hay mucha responsabilidad también, no es solamente ser presidente, ¿me entiende? Pero para que un buen cristiano dé un rendimiento al 100, como dice, al 100%, tiene que pasar por un lugar sano, hermano. Es lo principal, porque aquí vamos de que vamos a gobernar y vamos nosotros y mandamos y hacemos. Pero para que un cristiano pase por algo así que sea eficiente, tiene que pasar por un lugar cristiano. Mire lo que dice aquí en lo que es 1
Primera Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí me entiende? Vamos Amén. desde abajo, ¿me entiende? Porque yo Sí. quisiera ser gobernador aquí, y ese ser el mayor aquí en Guedio, pero a veces los muchachos míos andan, pero, ¿me entiende? Hay que empezar desde abajo, hermano, porque la Biblia dice que eso viene de raíz, ¿me entiende? Y si algo empieza mal, la Biblia dice que el fundamento es Cristo, y el que funda sobre eso va a recibir bendición, y que el que funda hojarasca va a traer retribución. Entonces, para empezar a gobernar, tiene que tener una disciplina, ¿me entiendes? Exacto. Dicen los asiáticos que la disciplina finalmente viene a vencer lo que es la inteligencia. Y yo creo que hay algo de razón en esa parte. Dios lo bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Cómo debe ser un cristiano en la política? No depende en qué nación estemos. Ya lo dijo el hermano, uno en Japón, ¿cómo debe ser un cristiano allá? En la política. Ahora dice, debemos aprender a ser fieles en lo poco y Dios mismo se encargará de hacernos útiles en una posición mayor. ¿Para qué? Como aquí lo dice más arriba, dice, cuando Dios quiere enaltecer a sus siervos y colocarlos en eminencia, puede usar a los reyes. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué dice que ser fieles en lo poco y Dios se encargará de hacernos útiles en una posición mayor? Dios nos dice que debemos dar fruto en los talentos que nos ha dado. ¿Qué pide Dios de nosotros cuando nos da esos dones? Lealtad, fidelidad, compromiso. Porque esa parte nos está fallando mucho. Un compromiso con el Señor. Constante, ser constante. ¿Cómo queremos algo grande si no aplicamos lo que Dios nos está dando? Nos está dando una probadita a ver cómo va a ser con lo que te estoy dando ahorita. ¿Cómo Dios va a obrar en nuestras vidas? Sí. No seguimos sus estatutos, sus decretos, sus enseñanzas, sus mandamientos. A lo mejor me envían acá arriba, pues, ni que tú fueras un ángel. Todos tenemos la carne aquí. Todos somos de carne. A veces, yo a veces he comentado aquí que yo no me subía aquí a la primera o a hacer hacer algo para el Señor. Ustedes, aunque no me crean, yo fui el líder de la alabanza, se fue en la otra iglesia. Allá en esa iglesia nomás había de allá a proyector y de ahí cantábamos la alabanza. Y el pastor me dice, hey, súbete a cantar. No, yo no la hago. Pero no hay más. Pero si Dios te dice algo, haz algo. Con mucho miedo y temblor, estábamos arriba.
Pero tener un puesto para el Señor no nada más de estar acá arriba y ya, como dijo el hermano. Debemos ser humildes. Porque ¿cómo se va a agradar a Dios si no nuestro corazón no está a como Él lo quiere? Porque es bonito subir acá arriba y yo me la sé de todas. Se enaltece uno. Se enaltece uno. En nuestro caminar debe haber humildad. Debe haber paz. Nosotros, ya lo dijo el hermano, somos ciudadanos del cielo, no somos de aquí. ¿Qué nos corresponde hacer nosotros en nuestro caminar aquí? Ahora aquí estamos aprendiendo, el que quiera ser político o el que está en la política, nos está dando reglas, sugerencias de cómo debe ser un cristiano en la política. Punto B, Daniel era superior a sus colegas en todo el reino. Daniel era, con razón no me escuchaba de este lado, ahora sí. En serio que sí, pensé que estaban apagados estos. Ok, Daniel era superior a sus colegas en todo el reino. El testimonio de esta sección es aleccionador, pues nos demuestra que la senda de los justos es como la luz. Alguien que me busque Proverbios 4:18. El testimonio de esta sección es aleccionador, pues nos demuestra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Inciso 1. El versículo 3 presenta la superioridad de Daniel sobre sus colegas de gobierno. En verdad, Dios siempre ha tenido hombres. En verdad, Dios siempre ha tenido hombres santos en la tierra y en ocasiones los ha puesto en lugares estratégicos para marcar una diferencia positiva. Dice algo importante aquí. Debemos orar que estos hombres surjan y sean de bendición en el ejercicio del poder. Ahí tenemos la respuesta. Tal vez nosotros no podemos tener un cargo ahorita, pero debemos orar para los que vienen atrás o están ya preparados para eso, para que haya justicia para todos nosotros y haya equidad para todos nosotros. Nosotros también debemos ser moralmente superiores a la baja medida de justicia. Alguien que me busque Mateo 5:20. A medida de justicia que conocen los impíos. Jesús dijo a sus discípulos que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Fue tan sobresaliente Daniel que el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Esto era equivalente a un primer ministro. Este dato quedó en las Sagradas Escrituras como un testimonio de la pureza y la dignidad de Daniel. En verdad, Dios es glorificado cuando sus hijos son hallados dignos de ocupar rangos importantes en los gobiernos de las naciones. Gloria al Señor. ¿Quién tiene Mateo 5:20? Adelante, hermana. Amén, hermano, Dios le bendiga. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo. Perdón. ¿Sí, Mateo 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Amén. Amén. Sí, hermana. Gracias, hermana.
Porque os digo que vuestra justicia no fuese, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿En qué consiste la justicia? Ser justos con todos. Dice aquí, Jesús llama a sus discípulos a vivir con justicia que nace de, dice aquí, que nace del corazón y perdonar y reconciliarse con su hermano. En la justicia entra en eliminar el odio, tener misericordia, eliminar el odio, los celos, aprender a ser indulgente, amorosos, tolerantes. Eso es lo que a veces nos está pasando ahorita. Debemos tolerar. A veces no podemos ni tolerar nada. Nos encendemos. Se supone que ya somos nueva criatura. Perdonar. Paz. ¿Quién no quiere paz en este momento? Favoritismos. Pero la paz es algo importante. Hasta en los trabajos. Se pelea uno con el compañero y se pelea con el otro y ya con todo el mundo está peleado con. Pero ¿qué necesidad de uno? ¿Qué necesidad hay? A veces nuestra caminar o lo que hagamos, nosotros estamos sembrando lo que cosechamos. ¿Qué siembras tú? Hay que sembrar respeto. ¿Qué quieres tú? Respeto. Que hay que sembrar paz. ¿Qué quieres tú? Paz. ¿Qué quieres tú? Amor. Hay que sembrar amor. ¿Qué queremos cosechar nosotros de los demás? Depende de ti lo que tú quieras cosechar. Por eso dice aquí, debemos ser más grandes que los fariseos. Si no, ¿cómo entraríamos al reino de los cielos? ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos? Mismo Jesús lo dice. Amén. Punto 3. El ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 4, 5 y 10. A los enemigos no hallaron falta en Daniel porque él era fiel. Él era fiel a Dios. Él fue obediente a Dios. Él tuvo una actitud excelente delante de Dios. Él tuvo pureza personal delante de Dios. Algo que aprendemos de él es que fue perseverancia en la oración. Él, a pesar de que estar en otra cultura, en otra nación, no dejaba de orar. Amén. Por cuestiones de tiempo nos vamos a seguir adelante. Ahora que, por eso es importante aprender de Daniel, que fue fiel a Dios por siempre. La obediencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí en las prédicas? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Una actitud excelente. Abajito donde dice, como nos enseña la Biblia, es fácil que los que nos aman cubran multitud de pecados con su amor. Gloria a Dios. Pero dice algo importante aquí, dice, pero estar bajo el escrutinio de hombres pecadores requiere una conducta
mente intachable. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir o estar bajo las reglas de alguien más? No nos gusta estar bajo las reglas de alguien más porque a veces no nos gusta hacer esto y esto y esto. Pero tenemos que seguir las reglas y actuar bien. Tenemos que estar sumidos a las reglas. Ahora, punto B, dice: Daniel prefirió ser fiel a Dios aún con peligro de perder sus vidas. Capítulo 6, versos 5 al 10. El versículo 5 narra el dictamen de aquellos hombres que servían cerca de Daniel en el gobierno. Los sátrapas y gobernadores hicieron una trampa a espaldas de Daniel para que el rey promulgara un edicto en esta sentencia. Ya sabemos la historia de aquí. Nadie puede pedir a otro Dios que no sea el rey el espacio de 30 días, en el espacio de 30 días. Y el castigo para quien violara el edicto sería ser echado al foso de los leones. Saber qué hacer en una situación semejante sería una gran prueba a lo genuino de nuestra fe. Inciso 3, en el versículo 10 se deja claro que si un creyente va a participar en la política, debe calcular el costo para no vender sus principios. Aquí se relata una virtud espiritual de Daniel. Él tenía una profunda vida de oración. ¿A qué se refiere el costo para no vender los principios? Ahí entendí que si te dan un puesto o te llega a lo mejor, no debes dejar las cosas del Señor. Tiene que haber ahí una buena balanza en nuestras vidas. Porque ya tenemos que estar comprometidos al Señor en lo que nos corresponde. Por tanto, como solía hacerlo siempre después de saber el edicto, Daniel arriesgó su vida 3 veces al día, abría las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. La historia terminó en victoria, pues los leones no pudieron tocarlo cuando fue echado al foso. Por tanto, el rey emitió una ordenanza que todo el dominio de su reino, todos debían temer ante la presencia de Dios. Ya para terminar, ¿cómo es que Daniel, uno que fue obediente a Dios, uno que agradó a Dios, por medio de él, fue que todas las regiones, todo el pueblo que estaba bajo dominio de este rey, adoró a Dios? Después de que este rey fue a abrir la puerta, ahí estás. Me puse a leer esos versos y dije, como que él también creía en Dios y quería ver que hasta le hablaba con confianza a Daniel. Ahí estás. Pongámonos de pie. ¿Y cómo fue que de ahí todos los pueblos conocían al verdadero Dios? Gloria a Dios. Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir en tu caminar, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que no sea la nuestra, Señor Padre Santo. Oh Señor Santo, digno eres de alabanza, Señor, digno eres de adoración, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. También te pedimos por los que están conectados a las redes sociales, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Gracias, Señor. Y la iglesia dice, amén. Bueno, tenemos 25 minutos, hermanos. Gracias, Señor.